Es tiempo de cambiar y dejar que Dios convierta esos milagros en una vida realmente como Él la ha diseñado. ¿Cuántos quieren vivir como Dios ha diseñado que su pueblo viva? Digan amén fuerte, oiga. Para empezar, Dios diseñó que usted tenga una voz fuerte. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Así es que cuando grite amén, quiero que lo grite bien fuerte. Amén. Ándele, algo así, ahí va, ok. El Señor ha diseñado en la Escritura y nos ha dejado un diseño perfecto para cada uno de nosotros, al referente de los diezmos, las ofrendas, la limosna. Y mira, la parte derecha, viéndolo tú, ¿verdad? De frente, tu parte derecha va a ser suplida. Y la Escritura nos dice que Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar de su bendición hasta que sobre y abunde. Ya no le puse otro cuadro con una S, pero al lado del total, o es más, abajo del resto hay más espacio. Abajo del resto pon un sobrante, si es que te sobró. Si no te sobra, pon una D de déficit y anotas cuánto déficit. ¿Cuánto es ese milagro con el que hoy estoy sobreviviendo? A mí me salió 500 pesos más, no sé de dónde salen esos 500, pero ese es tu déficit, ese es tu milagro. Si te sobró, entonces ponle ahí, me sobraron todavía 300 pesos, 500 pesos, 1000 pesos me sobraron todavía después de mi total. Ok, la Biblia nos enseña que el Señor nos quiere bendecir hasta que nos sobre y ¿qué? Y nos abunde. ¿Cuántos saben eso? Digan amén. Ahora, ¿por qué es de que la mayoría de nosotros, una de dos, o estamos saliendo a la par, nuestra sobre y abundancia es igual a cero, o sea, nos quedamos sin nada, apenas salimos, ¿verdad? Y eso también es vivir en el milagro. O la otra, que tenemos un déficit, realmente hoy nos estamos dando cuenta y decimos, caray, ¿cómo le hago entonces? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Pero, ¿cómo poder llegar a obtener y poder vivir, desarrollar una vida conforme a la voluntad de Dios, para poder llegar a esa parte donde sobra y abunda? ¿Cuántos creen que este tiempo, a un año 2016, aún en México, con todo y crisis, usted y yo podemos llegar a esa parte de sobra y abunda? Digan amén. Yo lo creo. ¿Sabes por qué? Porque hemos declarado en muchas ocasiones cuando oramos por las ofrendas en este lugar: Padre, mis finanzas no dependen del mundo, dependen de ti. ¿Cuántos dependen de Él? Digan amén. Muchas veces lo hemos cantado: Señor, mi vida está puesta en tus manos. Padre, mi vida te pertenece. Lo hemos orado, lo hemos dicho al Señor: Padre, yo dependo de ti, no dependo de lo que suceda a nuestro alrededor. Ok, el Señor dice: si dependes de mí, entonces vamos, cuádrate. Yo ya lo dejé escrito. Y quiero hablar acerca del primer punto. En la parte de atrás puedan anotarlo: diezmos. Los diezmos, al final, esas cosas que usted anotó el día de hoy, nos vamos a dar cuenta que al final es lo último, está en la última parte. Lo anotamos al principio, pero esto de acerca del dinero, los billetes, las monedas, las ganancias, esto es lo último. La parte final es una gran parte, pero es la parte final a lo que el Señor se refiere cuando habla de diezmos, ofrendas y limosnas. Diga conmigo: esa es la última parte. Lo vuelvo a explicar. La parte económica, que se refiere a dinero, a billetes, a monedas, a los bienes materiales, es una parte que entra dentro de las ofrendas, dentro de los diezmos, dentro de las limosnas, que habla acerca de la Escritura. Pero esa no es la parte esencial, esa no es la parte básica, eso queda al final. Diezmos. La definición del diezmo en hebreo se menciona ma'asher, y en griego dekate, que significa el décimo o la décima parte. Y la definición es ofrenda a Dios de la décima parte del ingreso, sea en especie o en dinero, tributo pagado al santuario como asignación para los sacerdotes y levitas. Lo vuelvo a leer: ofrenda a Dios de la décima parte del ingreso, sea en especie o en dinero,
tributo pagado al santuario como asignación para los sacerdotes y levitas. Esta es la definición que encontramos en la mayoría de los diccionarios, no solo bíblicos, sino cualquier diccionario. La palabra diezmo sabemos que se refiere a algo que otorgamos, algo que damos a la iglesia, algo que damos y que habla no solo de religión, sino también en el Antiguo Testamento las naciones, los pueblos que había, pagaban tributos, los hombres de esos pueblos y de esas naciones, a los gobernantes. Hasta el día de hoy, año 2016, todos pagamos cierto tributo. Y acá en México el IVA ya no es el 10%. ¿Cuánto es el IVA? 16, ahí ya no es 10%, ahí ya se va unos 6 puntos más arriba. Ok, ahora el propósito del diezmo, anote, el propósito por el cual se diezma, que para empezar el diezmo lo instituyó Dios, y ahorita vamos a ver, adelante, vamos a desarrollar esto del diezmo. El propósito de por qué Dios instala el diezmo, instituye el diezmo, el propósito es recordarnos que todo es de Dios. Diga conmigo, todo es de Dios. Dígalo más fuerte, todo es de Dios. ¿Cuántos saben que esto es cierto? Todo es de Dios. Nada nos pertenece a nosotros. Dios fundó, Dios creó, Dios diseñó, Dios hizo al hombre, Dios sopló vida sobre nosotros, Dios creó todo lo que hemos visto con nuestros ojos, aún aquellas cosas que no hemos mirado en el universo. Todo lo ha creado Dios, todo es de Dios, y ese es el propósito o uno de los propósitos principales del diezmo: recordarnos a nosotros como seres humanos que todo es de Dios y enseñarnos que Dios debe ser el primer lugar en nuestras vidas. Diga conmigo, Dios debe tener el primer lugar en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Digan amén. ¿Cuántos quieren quitar ese déficit? Digan amén. Te digo algo, Dios lo va a hacer. Así como tal vez estás viviendo de milagro, así como no entiendes hoy y dices, chispa, así es cierto, estoy ganando menos de lo que tal vez estoy gastando, y de todas maneras Dios me tiene aquí. Algunos tal vez con una deuda por allá, con unas llamadas telefónicas, con un panfleto pegado en su casa, yo no sé, pero no eres tú, es Dios. La voluntad de Dios para su pueblo no es que vivamos en desgracia, no es que vivamos endeudados, es que vivamos sobre una vida llena de bendiciones. Así es que esa es la voluntad para nosotros. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Digan amén. Ahora, recuerda que el propósito del diezmo es poner a Dios en primer lugar. Encontramos el primer diezmo en la Biblia dado por un hombre. El primer diezmo en la Biblia dado por un hombre lo da precisamente Abraham. Y vaya a Génesis capítulo 14. Génesis capítulo 14, verso 20. Quiero que lo anote, Génesis 14, 20. Por cuestión de tiempo, quiero que lo estudie en su casa. Mire todo el contexto. Después de que Abraham vence y obtiene un botín, Abraham da la 10ª parte a un hombre llamado Melquisedec. ¿Cómo se llama? Dígalo más fuerte, Melquisedec. Abraham le da por primera vez a un hombre llamado Melquisedec. Melquisedec era el rey de Salem y el sacerdote de Dios. En ese instante, bajo esas circunstancias, Abraham decide darle el 10% del botín. ¿Cuántos van a leer Génesis capítulo 14? Digan amén. Esa es una tarea. Esa es una tarea. Yo no quiero salir de aquí a las 4 o 5 de la tarde. Por eso quiero que usted en su casa llegue en la noche antes de dormir, lea Génesis capítulo 14, lea todo el contexto. El verso 20 nos marca el primer hombre, Abraham, dando un diezmo a Melquisedec. Ahora, primer punto, hablando del diezmo. Todos los diezmos no son nuestros. Todos los diezmos son de Dios. Todos los diezmos le pertenecen a Dios. Éxodo capítulo 13, verso 2. Anote, Éxodo capítulo 13, verso 2. El primer hijo, dice el Señor, el primer hijo de todo matrimonio israelita será para mí. También serán para mí todas las primeras crías de los animales israelitas. El Señor se le aparece a Moisés y le da una orden dentro de sus leyes y le dice: el primer hijo que tenga el pueblo de Israel va a ser para mí.
ese hijo no les va a pertenecer a ustedes. Y de igual manera todas las crías, diga conmigo, todas las crías de sus animales. Los bienes para el pueblo de Israel radicaban esencialmente en los frutos que obtenían de la tierra, pero también de todo el ganado que ellos podían tener. Se medía la riqueza de estos hombres no tanto en el oro o en la plata. En ese entonces no existían los billetes, los cheques como el día de hoy existe. En ese entonces la riqueza estaba medida por la producción que tú tenías y las ganancias que te daban los frutos de la tierra y todo el ganado que tú podías obtener. Abraham era un hombre millonario, tenía miles de ganados, miles de riquezas en tierra, en frutos. Ahora el Señor manda a Moisés y le dice a su pueblo Israel: el primer hijo de ustedes me pertenece a mí. De igual manera también será para mí todas las primeras crías de los animales israelitas. Punto número 2: Jesús es el diezmo de Dios. Diga conmigo: Jesús es el diezmo de Dios. ¿Entregado a quién? A mí, a nosotros, a este mundo, a los seres humanos. Ojo, Dios instituye el diezmo, pero Él es un hombre de palabra. Él nos pone el ejemplo más grande, más increíble. Dios no puso la ley para brincársela y que solamente nosotros la hiciéramos. Dios pone la ley y se sujeta aún bajo esa misma ley, bajo esa autoridad que Él tiene. Y Jesús es el diezmo. Éxodo capítulo 13, ahí mismo, en el verso 12 dice: ustedes deberán entregarle el primer hijo varón que tengan y el primer macho de sus animales, pues ambos le pertenecen a Dios. Verso 13: en lugar de dar como sacrificio el primer macho de los burros, podrán dar en su lugar como ofrenda un cordero. ¿Qué podían dar? Acá vemos un cambalache, decimos los mexicanos, ¿no es cierto? Vemos un cambalache, lo vuelvo a leer. Ustedes, le dice, deberán entregarle el primer hijo varón que tengan y el primer macho de sus animales, pues ambos le pertenecen a Dios. Verso 13: en lugar, diga conmigo, en lugar de dar como sacrificio el primer macho de los burros, podrán dar en su lugar como ofrenda un cordero. Lo mismo harán ustedes con sus hijos mayores. ¿A qué padre es Dios? ¿Por qué? Porque les dice al pueblo de Israel: tu primer hijo me pertenece, igual que tus primeros crías, ¿verdad?, dentro de tu ganado, pero a tu hijo no lo vas a sacrificar. Dios no es un Dios salvaje como nosotros a veces. A tu hijo no lo vas a sacrificar, a él no lo vas a matar. En lugar de él, ¿me vas a entregar qué? ¿Me vas a entregar qué? Un cordero. Y entonces el pueblo de Israel, cuando tenía un hijo, el primero, aquel que abría matriz, entonces en lugar, obviamente, de sacrificar al pequeño como otras culturas lo hacían, otros pueblos entregados a espíritus inmundos, a ángeles caídos, el pueblo de Israel era bendecido porque entregaba un cordero, lo canjeaba y venía al santuario, venía al tabernáculo y entregaba, hacía el sacrificio de un cordero, representando la vida o pagando la libertad, la vida de su hijo, para poder vivir años ese muchacho, ese primogénito. Ahora, ¿qué aprendemos acá? Jesús, ahora, antes de entrar a Jesús, dice acá en el verso 13: en lugar de dar sacrificio del primer macho de los burros. ¿De qué animal está hablando? ¿De qué animal? Los burros. ¿Cuántos burros hay acá? Digan amén. ¿Qué onda? Ese fue un chiste para que se despierten. Aquel que dijo amén, voltéele un codazo. Los burros entran dentro de los animales impuros, según la ley de Moisés, según la ley de Dios. Qué increíble, tenemos el dicho, ¿va?, la ley de Moisés, pero al final no es la ley que Moisés puso, es la ley que Dios instituye. ¿Es la ley de quién? Es la ley de Dios. Y entonces dice: quiero que cambies, ese animal es impuro para mí, no lo voy a aceptar como un sacrificio. Eso quiere decir, Dios no acepta cualquier cosa. Dios se parece a su pastor, por así decir algo. Soy medio fresa, no cualquier café me gusta, no cualquier taco de al pastor me como, ¿verdad? Me lo como, pero no cualquiera me gusta.
¿Cuántos de ustedes son medios fresones, así como yo? Ok, Dios también instituye en su ley y dice: no cualquier cosa me tienes que traer. Entonces este animal es impuro, lo tienes que cambiar también por un cordero. Diga conmigo: por un cordero. Ahora, sacrificaba el pueblo de Israel ese cordero y entonces podrían quedarse con los primogénitos, tanto de esos animales impuros como de sus propios hijos. ¿Cuántos de ustedes lo harían en este tiempo si es que viviéramos bajo la ley? Digan amén. ¿Qué quiere enseñar Dios acá? El tercer punto: los diezmos deben ser lo primero. Diga conmigo: lo primero. Dígalo más fuerte: lo primero y lo mejor. Diga otra vez: el diezmo debe ser lo primero y lo mejor. Vaya conmigo a Génesis capítulo 4, por favor. Génesis capítulo 4, del verso 3 en adelante, dice lo siguiente: pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda. ¿Quién era Caín? El hijo de Adán y Eva. ¿Cuál es el nombre de su otro hermano de Caín? Abel. ¿Cuántos saben la historia de Caín y Abel? Génesis capítulo 4, verso 3 dice: pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Verso 4: por su parte Abel escogió las primeras. Diga conmigo: las primeras. Escogió las primeras crías más gordas. Escuche, no solo lo primero, sino lo mejor. Escogió las primeras crías y las más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel, pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín y en su cara se le veía el enojo. Oiga, este es un pasaje bíblico que todo el mundo nos sabemos en algún punto. La ofrenda de Caín, la ofrenda de Abel. En la ofrenda de Caín miramos que Caín tomó de los primeros frutos y de lo mejor. No especifica eso. Ahora, si el escritor está especificando que Abel hizo este acto de tomar lo primero y lo mejor, quiere decir que nos está dando ya detalles. Y sabes, la clave por la cual Dios aceptó la ofrenda de Abel fue esa. Porque Abel no solo tomó una ofrenda y se la presentó a Dios. Esta ofrenda realmente es el simbolismo de un diezmo dado hacia Dios. Por su lado, Caín toma una ofrenda o parte de sus frutos, se los ofrece a Dios. No está mal. Pero por otro lado, Abel, dice la escritura, toma lo primero y lo mejor. Muchos de nosotros tenemos un gran conflicto. Algunos tal vez en el cuadro de diezmo no anotaron el diezmo, porque muchos tal vez ni siquiera están diezmando. Dicen: es que no, ni sé qué es eso, o no creo en eso, o no me va a alcanzar. ¿Sabes una cosa? Necesitamos tener confianza al Dios que usted y yo estamos creyendo, al Dios que usted y yo sabemos que recibimos esas bendiciones, al Dios que usted y yo hemos venido aquí a adorar y hemos venido a darle. ¿Necesitamos qué? Creer. Abel le da por su lado una ofrenda. No está mal, le dio a Dios algo. Pero a Caín. Pero Abel escoge lo mejor. Cuando tú diezmes, debes de entender algo. Debe ser lo primero y debe de ser lo mejor. Yo tengo un estilo para diezmar, aunque no lo crean, y no es superstición. He aprendido a diezmar lo mejor. Y he aprendido a hacer el diezmo lo primero. Ahora, si me pregunta: pastor, ¿siempre lo he hecho? No siempre lo he hecho. Pastor, ¿le ha costado? En el principio me costó mucho. ¿Qué es lo primero? Ganan 1,000 pesos. ¿Qué es lo primero, pastor? Si yo gano 1,000 pesos, ¿qué es lo primero? Mira, quiero dejar a un lado las finanzas, porque lo que más interesa es que entendamos la esencia. Abel ofrenda lo primero y lo mejor, porque para Abel el Dios todopoderoso era su Dios todopoderoso. En cambio, Caín solamente da una ofrenda porque era el Dios todopoderoso. En primer lugar, debemos de tener como base poner a Dios, dijimos hace un momento, en primer lugar. La iglesia primitiva se reunía los días domingos, después del Sabbat. Nosotros sabemos que Cristo Jesús
muere en una cruz justo antes del día de reposo y resucita ¿al cual? Al tercer día. Esto quiere decir en nuestro calendario occidental el día domingo. ¿Por qué tenemos reuniones los días domingo, pastor? ¿Por qué no hacerlo un sábado, un lunes, un viernes? Por esa razón, el día domingo es el primer día en nuestro calendario, es el primer día de la semana y es el día que debemos darle al Señor. Ahora, para aquellos que es el Dios Todopoderoso, podremos venir el domingo y adorar al Dios Todopoderoso. Para aquellos que es nuestro Dios Todopoderoso, no solo le vamos a dar el domingo, vamos a dar el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el siguiente domingo, y así toda la vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, lo importante acá no es la cantidad económica. Es más, vuelvo a repetir, quiero hacer a un lado la economía. No nos basemos, no nos fijemos. Olvídese ahorita de los centavos que vienen a su bolsa, los centavos que le ayudan a pagar las deudas y a comer. No. Me refiero acerca de nuestro corazón. Pregunta que quiero que te contestes tú personalmente y anotes ahí: ¿qué lugar está ocupando Dios en tu vida? ¿Está ocupando el primer lugar o está ocupando simplemente un lugar más en la lista de tantas actividades que tenemos y tantas responsabilidades? Si está ocupando el primer lugar, es muy probable que entonces tú tengas un tiempo diario con Dios, aún antes de que veas la notificación que sonó en tu celular. ¿Cuántos de nosotros en esta época nos despierta antes del despertador un mensajito, una notificación? Y entonces te pasas todo modorro así que no sabes ni qué onda, y agarras el celular y dices: que hoy cumpleaños fulano de tal. Ay, órale. Y ahí empieza tun. Cuando ves, ya se te hizo tarde para salir a tus actividades. Y sabes que es bien normal y eso es bien clásico, es bien fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenemos acceso a las redes sociales y nos están distrayendo tanto, de modo de que el primer lugar ya no es Dios. Ahora son las notificaciones, el chisme, a ver qué pasa. ¿Cuántos de nosotros tal vez no tenemos el celular prendido, lo apagamos, decimos: yo no me quiero meter a todo ese rollo, yo estoy sano de eso, pastor? Pero te paras corriendo y te metes al baño porque ya se te hizo tarde. O te vas directo al refrigerador, agarras la leche, le la tomas, te vistes, te cambias y corres. Y se te olvidó hasta el final del día. Dices: sí es cierto, Señor, gracias por este día. El pastor dice que oremos, aunque sea en la noche, pero oré. Diga conmigo: si quiero que Dios me bendiga. Dígalo fuerte. Lo debo poner en primer lugar. Así de fácil. La ofrenda de Abel fue aceptada por Dios porque Abel puso en primer lugar, hizo a ese Dios poderoso su Dios. Su Dios. ¿Cuántas mujeres les gustaría que su marido salga corriendo sin decirles por lo menos buenos días? ¿Cuántos hombres que están casados, les gustaría que su mujer se parara, le cocinara, le dejara ahí el desayuno, pero ni siquiera le diga: hola mi amor, buenos días? ¿Cuántos maridos les gustaría eso? Hay algunos que dicen: eso me está pasando, pastor. Tal vez te están correspondiendo de esa manera porque tú también eres así. ¿Cuántos saben que eso puede suceder? Es una probabilidad, no sé. Pero si tú no te paras y le dices: hola mi amor, buenos días, ella tampoco te va a decir buenos días, o al revés. Uno tiene que iniciar. Y sabes, esta parte nos toca a nosotros. Jesús fue el diezmo de Dios. Jesús fue entregado para Dios poder así entonces expresarnos algo: te estoy buscando. Tú que cometiste un error, tú que estás pasando un tiempo difícil, tú que estás metido aún en el pecado. Desde Adán y desde Eva el diseño no era ese, pero pecó el ser humano. Y con todo y el pecado, con todo y nuestra falta, Dios decidió amarnos tanto que envió a Cristo Jesús como único sin mancha, que pagó el precio por nosotros. Dios ya te puso a ti en primer lugar. Pregunta: yo le estoy poniendo a Dios en primer lugar, quitándonos los rollos económicos, basando nuestro corazón, que Dios sea nuestro primer lugar diariamente en la mañana, que Dios sea nuestro primer lugar en medio del problema.
Porque muchos de nosotros estamos buscando la ayuda y resolver el asunto por nuestras propias fuerzas y nos olvidamos de Dios. Dios ha estado ahí siempre. Depende de usted y de mí ponerlo en primer lugar. Usted con alguien y dígale, tienes que hacerlo. Muchos estamos viniendo a la iglesia por costumbre. Muchos venimos el domingo, uno sí, uno no, uno sí, uno no. Estoy hablando de Visión Internacional, hoy no estoy hablando de otras iglesias. Otros venimos un domingo sí, otros dos no, uno sí, otros dos no, un mes sí, otro mes dejamos de venir, otro mes sí, otro mes nos enfriamos. Y es que pastor, si viera los problemas, es que pastor, me siento mal. Decide ya poner en primer lugar a Dios, sea que te vaya bien, sea que te vaya mal. Pregunta, ¿a Abel le fue bien después de eso? A ver. Sí y no. Sí, porque de entrada Dios aceptó esa ofrenda. Eso fue una paloma para Abel, ¿no es cierto? No terrenalmente, porque su hermano se enojó, lo llamó y lo mató. Terrenalmente no le fue bien. Al haber puesto en primer lugar a Dios, produjo celo en la vida de su hermano. Y ese enojo hizo que Caín lo matara. Pero a final de cuentas, el día de hoy, Abel está en el cielo. No solo Dios recibió su ofrenda, horas o días más tarde recogió el alma de Abel. ¿Cuántos quieren ver a Abel un día allá en el cielo? Me encantaría saludarlo y decirle, ¿qué onda, Abel? ¿Cómo estás? Tú eres el famoso Abel. Espero que eso sea, y no estemos preguntando en otro lugar por ¿cómo estás, Caín? Tú eres el famoso Caín. ¿Cuántos quieren preguntar por Caín? No, dicen. Entonces pon a Dios en primer lugar. Pon a Dios en primer lugar. Alguien diga amén a eso. Denle un aplauso al Señor porque Él se lo merece. Él es nuestro primer lugar. Él debe ser nuestro primer lugar en todas las cosas que hagamos. No solo al dar un diezmo económico. Mira, cuando tú y yo ponemos en primer lugar a Dios en nuestra vida diaria, por automático, diga conmigo, por automático, a la hora de diezmar vamos a dar lo mejor. Dice, el diezmo debe ser lo primero. Muchos de nosotros nos llegan los 1,000 pesos y de inmediato lo metemos a los 18 cuadros. ¡Puc! Lo repartimos. Y al final nos acordamos, ¡ay, que el diezmo! Sí, es cierto. ¡Pac! Y lo quitamos y lo traemos a la iglesia y lo damos. Te digo una cosa, aprendamos a hacer algo. Yo lo aprendí y te voy a ser sincero. Yo no lo aprendí en el tiempo de abundancia, lo aprendí en un tiempo de escasez. En un tiempo donde no me llegaban billetes, me llegaban monedas. En un tiempo donde no estaba sentado en una oficina frente a una laptop. En el tiempo que estaba sentado en un bicitaxi pedaleando con 3 gordas trepadas. En ese tiempo lo aprendí. Llegaba a casa con toda esa morralla, la vaciaba y entonces la contábamos diariamente. La contábamos, pac. Teníamos un bote chiquito que nos había quedado de la leche que tenía Emanuel y que se terminaba, la leche en polvo. Y entonces decidimos, mi esposa y yo, en ese botecito poner nuestro diezmo. Y en un principio de 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, teníamos que poner monedas, me acuerdo. Ese bote sonaba así. Con ese nos podíamos ir a cantar, chuco, que sonaba pura morralla. Pero te digo algo, no, desde ese tiempo aprendimos a hacer algo. Las monedas más brillosas, ¿te acuerdas? Las monedas más brillosas, las más limpias, lo mejorcito, decíamos, vamos a poner, es el diezmo, es lo que vamos a entregar. A mí me va a dar pena poner lo peor, lo feo. ¿Qué crees? Dios se dio cuenta y ese bote a la vuelta de los meses, no puedo decir años, fueron unos cuantos meses, ese botecito tuvo que ser un bote más grande. Esas monedas fueron cambiadas por billetes. Hasta el día de hoy, cuando yo recibo un bien económico, el mejor billete yo lo deposito. Nunca usted va a ver uno de mis sobres de diezmo, desde luego. Pero si algún día lo llegara a ver,
estoy seguro que va a mirar los mejores billetes, los menos arrugados, los más nuevos. Eso es algo que yo tengo con Dios. Y yo le digo: Señor, tú eres el primero. Antes de liquidar aquí, antes de liquidar allá, antes de pagar aquí, antes de pagar acá, antes de darle a mi esposa. Ha habido días en que, mi amor, ya el gasto, espérame tantito, tengo que contar, espérame tantito. Cuento, ok, separo. Lo primero es para Dios. ¿Pero por qué aprendí a hacer eso? Porque en ese tiempo aún de escasez, escuché algo, yo servía en la iglesia, sabía que el domingo era el día del Señor. Pero resulta que en los visitaxistas del mercado donde yo estaba, el primer día de la semana, el día domingo, era el mejor día. Toda la gente corre a comprar al mercado, a disfrutar, a comer. Y entonces esa base era la mejor de toda la zona, de toda la colonia. Y todos ellos se sorprendían, me decían: Arturo, ¿y por qué tú no trabajas el domingo? No, pues porque yo voy a la iglesia. Bueno, pero y después de la iglesia, porque yo les sirvo a Dios, dependo de Dios. Pero es que es el mejor día. Yo gano lo que en 3 o 4 días en la semana me lo gano el domingo. Yo le decía: qué bueno. Pero yo no. He decidido poner a Dios en primer lugar. Y lo primero se lo voy a dar, incluyendo este día. Nunca 1 o 2 que eran mis cuates de confianza me trataban de convencer: vente a trabajar, mano. Aparte, ese día nosotros aquí entre los muchachos compramos carnitas y compramos esto. Vente, convive. Yo le dije: no, voy a poner en primer lugar a Dios. Te digo algo, muchos de ellos se sorprendían y el día de hoy se siguen sorprendiendo. Y soy un testimonio vivo de eso. Porque ese muchachito de 23 años, 25 años, duró en el visitaxi un tiempo. Diga conmigo: un tiempo. Hablando de que duré ahí porque era el tiempo de escasez, era el tiempo duro, el tiempo difícil. Pero después de un tiempo, yo pasaba por esa base montado en mi auto, haciéndoles adiós. Al día de hoy me los encuentro y me saludan con tanta alegría, tan orgullosos de que yo haya salido de ahí. De verdad. Y me lo han dicho, voltean y me tocan pipit, y dicen: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Le cedo el paso, pásale. Y se dan cuenta así como: ¿y este quién? Es Arthur, ¿qué onda? Uno que otro es como Caín, nada más me ven de lejos y me ven salir trajeado. Eso sí, siempre me van a mirar el día domingo sirviendo y adorando a Dios. Así de sencillo. ¿Cuántos de ustedes? Mire, le estoy comentando esto, ¿por qué? No puse solamente esas monedas, las mejores. No pongo lo primero de mi sueldo, le quito lo primero, eres tú, Señor, y después todas las deudas. No. Aún el día del Señor. Porque de nada serviría que tú agarres y des tu mejor billete y tu primer billete a la iglesia y digas: ok, Señor, ahí está, este es el diezmo. Pero tu corazón lo tengas lejos de Dios. De nada te va a servir. Eso no funciona. Que es cierto, el que siembra, cosecha. Pero ojo, acabamos de decir que los diezmos le pertenecen ¿a quién? Los diezmos no me pertenecen a mí. Muchos de nosotros en esta hoja, ¿verdad? Estamos diciendo: a ver, este es mi salario, lo que le doy a Dios, ¿verdad? Si tú sumas lo que le das a Dios, ¿vas a poner el diezmo, la ofrenda? No. Lo que tú le das a Dios es tu ofrenda, es lo que a ti te pertenece. El diezmo le pertenece a Dios. Muy malamente, erróneamente, tal vez, como decía el Chapulín Colorado, sin querer queriendo, hemos dejado o hemos enseñado a los pastores de este tiempo: levante sus diezmos y dígale: Señor, te damos de lo que tú me das. Error. El diezmo, cuando usted lo levanta y se lo presenta a Dios, las palabras correctas son: Padre, te doy lo que es tuyo. ¿Cuántos dicen amén hasta aquí? El domingo en la mañana te levantas y te dices: no te voy a dar el domingo, Señor, te voy a dar mi vida, pero este primer día específicamente, Señor, es tuyo, te pertenece. Y te voy a decir algo: cuando tú pones a Dios en primer lugar, todos los días le pertenecen a tu Dios. Todos los días le dice: Señor, ya me reuní con los santos y los más guapos de Ciudad Neza en Visión Internacional, pero hoy es lunes, hoy te pertenece mi día. Hazlo, pruébalo. ¿Quieres salir
de esa vida de milagro? ¿Quieres dejar ese déficit? Hazlo, comiénzalo a hacer. Y no quiero que lo comiences a hacer aumentando o poniendo una suma en el recuadro del diezmo. Quiero que lo comiences a hacer en tu corazón, escribiendo las letras con mayúsculas y en grande, Dios en el mero centro. Ahí yo digo amén a eso. Volte con alguien y dile, pruébalo. El Señor lo dice en Malaquías, pruébenme en esto y verán entonces cómo no yo abro las ventanas de los cielos y derramo abundantes lluvias para que crezcan sus cosechas. Yo les voy a bendecir, pero quiero que me pongan en primer lugar. Alguien diga amén. Los diezmos deben ser lo mejor. Éxodo capítulo 23 verso 19 dice: las ofrendas que traigan a mi templo serán de los mejores primeros frutos que produzcan sus campos. Vuelve Dios a enseñar al pueblo de Israel por medio de Moisés. Debe ser lo primero, debe ser lo mejor. Siguiente punto: tenemos que dar los diezmos íntegramente. Íntegros, diga conmigo, íntegros. Porque tal vez muchos de nosotros tenemos ese déficit, tal vez muchos de nosotros le estamos pasando. Ahora no estoy diciendo que Dios no produzca ese tiempo. En muchos de nosotros Dios tal vez está pasando un tiempo de prueba, un tiempo de escasez. Pablo, el apóstol Pablo dice: yo sé vivir en abundancia también así como en escasez. Ahora Dios puede pasarte, pero hay muchos que ese tiempo lo llevan ya toda su vida, o una gran parte de su vida. Dios pasa tiempos y es tiempo que Dios, escuche, es tiempo que Dios abra las ventanas de los cielos para aquellos que tal vez están atorados en ese tiempo de escasez. Yo no sé cuántos de ustedes tal vez están aquí esta mañana sentados diciendo: Padre, yo quiero hacerlo. Señor, de verdad que yo sí quiero ponerte en primer lugar. Hágalo. Hágalo, Padre, yo quiero que tú abres las ventanas de los cielos. Quiero que me sobre y abunde, así como dice la Escritura. Hágalo, ponga a Dios en primer lugar. Ahora, ojo, los diezmos deben de ser íntegros, porque tal vez le damos lo primero, tal vez le estamos dando lo mejor, pero no completo. Y Dios lo sabe. Malaquías 3, en el verso 7 al verso 12, nos habla precisamente esta parte. Dios conoce el corazón del ser humano. Y se lo digo porque yo también en un tiempo daba mis diezmos incompletos, a la mitad, una cuarta. Ahora sí voy a hablar de la economía. Ahora no solo hablo del corazón, del lugar que le pertenece a Dios, que también a veces no hemos sido íntegros. Venimos, cantamos, adoramos, le decimos: tú eres el amor de mi vida, pero a las 2 horas ya estamos pecando. A las 2 horas ya estamos gobernando nosotros. Y Dios voltea y dice: me acabas de decir que yo soy el dueño de tu vida, me acabas de decir que yo soy tu Señor. ¿Por qué ahora tú estás gobernando? Sé íntegro en lo que estás diciendo. La palabra integridad se refiere a ser completos. Diga conmigo, ser completo. Hoy en México y toda Latinoamérica y realmente en todo el mundo estamos faltos de esa integridad. Ese es un valor increíble que nos falta y que va desde el gobierno hasta el más pequeño de todos los pueblecillos y de cualquier otra comunidad existente en esta nación y en el mundo. Nos hace falta ser íntegros. ¿Cuántas veces te ha dicho: no, yo voy a tu casa, no te preocupes, yo a las 5 ahí estoy?